Hola, muy buenas noches a todos. Les saludamos hoy, miércoles 23. Soy Armando Dávalos. A nombre de Medical Legal Center del licenciado Abraham Dávila, como siempre, les damos la más cordial bienvenida hoy a un programa más de este 2022 que estamos terminando. Más adelante comentaré algo, pero quiero mencionarles que hoy es el último programa de Masterclass de este año 2022. Estamos preparando una nueva sección que comenzará a partir del próximo año, en el que esperamos dar una nueva información, un nuevo sesgo, una nueva plataforma para poder compartir con ustedes siempre un nuevo aprendizaje que incrementen las posibilidades a través de Medical Legal Center y de sus programas, la posibilidad de que estemos compenetrados como gremio, que estemos siempre con un aprendizaje nuevo y con la disposición de compartir y de aprender. Les damos las gracias por esta compañía durante todo este año. Como saben, llevamos ya casi 3 años transmitiendo ininterrumpidamente semana tras semana. Así es que nuevamente nuestro agradecimiento, nuestra cordialidad de tenerlos siempre como espectadores, como ponentes, como participantes. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, para que estén pendientes de todas las publicaciones que hacemos, que son de interés para todos, pero adicional, que se estén enterando durante el mes de diciembre de nuestra nueva plataforma que va a ser de Masterclass, con las reseñas que vamos a estar manejando el próximo año. También, como siempre, les recordamos que Medical Legal Center tiene el compromiso de trabajar con la comunidad médica del país en beneficio de su tranquilidad. Y por tanto, ponemos a su disposición, si usted es jefe de servicio, pertenece a algún colegio médico o tiene un grupo de trabajo que solicita las ponencias para que conozca el marco jurídico legal que hoy en día tiene que ver con su quehacer profesional, ya sea en la vida institucional o privada, y con ello usted pueda prevenir situaciones de riesgo. Pero más aún, que esté enterado si hay modificaciones a la ley, si hay nuevas jurisprudencias o algún cambio en la normatividad que aparentemente es vigente. Por favor, mándenos un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención, recuerden, sin acento, .mlc@gmail.com, y estaremos con todo gusto programando una sesión vía Zoom o presencial para que usted siempre esté bien informado y debidamente capacitado. Finalmente, antes de dar la bienvenida a nuestro ponente, reiterar a todo el equipo que ha consolidado este gran proyecto de aprendizaje continuo que tiene que ver con el licenciado Abraham Dávila, quien encabeza esta tarea y esta misión que con gusto realizamos semana tras semana, a nuestros compañeros Rubén Gil, Carol Cruz, Yolanda Pérez, a Luis Hernández, que nos ayuda siempre con la parte técnica digital, y a todos nuestros ponentes que de forma altruista han participado con el único fin de enriquecer el conocimiento a todos los médicos mexicanos y también médicos de Latinoamérica que nos hacen favor de conectarse. Así que para todos ellos, muchas gracias. Agradecemos su esfuerzo de cada día, que a veces solamente aparece una parte de este esfuerzo los miércoles, pero muy agradecidos por su valiosa participación. Y bien, pues ahora sí quiero dar la bienvenida al doctor Francisco Javier Robles, que es el ponente del día de hoy. Me voy a permitir presentarlo. El doctor Francisco Javier Robles es el coordinador del Comité de Seguimiento a la Mortalidad Materna y Trato Digno y Respetuoso en la Atención Obstétrica en FEMECOG. Esto es la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología. También obviamente es miembro del Consejo Mexicano de Ginecología Obstetricia con certificación vigente. Es profesor asociado del Fellow American College Obstetrician and Gynecologist. Es profesionista del año en Ciencias de la Salud de 2018 de Sonora. También, además de ser médico y especialista en obstetricia y ginecología, es licenciado en Derecho, maestro en amparo. Es académico numerario de la Academia Mexicana de Derecho a la Seguridad Social. Es autor en Medicina y Derecho, como es el Prevención del Conflicto Médico Legal, autor único, el Peritaje Médico Legal,
es perito médico en ginecobstetricia por el Consejo de la Judicatura Federal y obviamente está vigente como tal, siendo esta una ratificación anual. Entonces, bueno, con este programa, les decía, cerramos nuestro segundo año de conferencias para profesionales de salud. Gracias por estar siempre con nosotros. Nos vemos en la próxima temporada en enero del 2023. Aún no tenemos la fecha, pero le estaremos informando. Así es que hoy el doctor Francisco Javier Robles Elías nos va a presentar un caso médico haciendo un abordaje interactivo, por lo cual les pedimos siempre estén atentos a las indicaciones que nos dé el doctor, y el tema es implicaciones legales en un caso médico. Doctor Francisco Javier Elías, muchas gracias por compartirnos y estar con nosotros. Sea bienvenido. ¿Cómo está hoy? Buenas noches. Muy buenas noches. Al contrario, hermano. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir pantalla para tratar de optimizar los tiempos, ¿de acuerdo? Muy bien. Solamente reiterarle a nuestro público que nos escucha que al final de su presentación vamos a dar un tiempo para comentarios o preguntas que las pueden hacer en el chat, y al terminar usted su presentación nuevamente coincidimos para dar este espacio y dar cauce a todas estas inquietudes. Así es que adelante, doctor, cámara y micrófono son suyos. Bienvenido, buenas noches y gracias por participar. Ya está mi pantalla disponible para ustedes. Sí, se visualiza muy bien y se escucha bien. Y Adelante. la voz, muy bien. Perfecto. Entonces, como siempre, no nada más porque es un cliché, sino también porque es una muestra de buena educación, agradezco a Medical Legal, al licenciado Abraham, al licenciado Armando, a Yoli, que tuve el gusto de conocerla vía telefónica, y a Luis por su apoyo en esta presentación, no de una masterclass. Mi idea no es exponer una conferencia magistral. Mi idea tiene otros propósitos, como lo indica el mismo título de la charla. Es un caso clínico que tiene implicaciones legales y que exige a ustedes que pongan mucha atención en estos apartados, en estos 5 apartados que estoy escribiendo ahí, porque se trata de que todos participemos. Se trata de que todos participemos, y entonces tienen que poner mucha atención para que sus respuestas a los cuestionamientos que hemos elaborado para ustedes sean lo más certeros posibles. Tengo que decir, cuando hablo de la dinámica de la charla, que no tengo ningún conflicto de intereses, y que a pesar de que reconozco en toda su extensión el trabajo que hace Medical Legal por su esfuerzo continuo de casi 3 años de sesiones diversas de los tópicos más amplios que puede haber en medicina, no tengo ningún conflicto de interés, y que en esta charla no he recibido ninguna indicación en especial para agregar o para quitar algún concepto o alguna idea. Las imágenes que yo presento, desde luego, son imágenes de consulta libre, y vale la pena señalar que lo que yo diga siempre tendrá como característica ser ideas muy respetuosas, sin prejuicios, y que entiendo que todo esto que yo señale puede ser perfectamente debatible, pero que mis opiniones son opiniones con fundamentos en la lectura dirigida y desde luego en la experiencia de 35 años o un poquito más en obstetricia y de 14 años en leyes, dirigido específicamente al conflicto médico-legal. Lo que yo señale, lo que yo plantee para ustedes es o intenta hacer algo ilustrativo, dinámico, y acuérdense que cada caso concreto varía, hace que la situación de análisis sea diferente, y que la información que yo presento aquí es intencionalmente limitada por cuestiones de tiempo, y que seguramente generará hacia el futuro unas nuevas charlas. Los objetivos que yo pretendo el día de hoy con ustedes es intercambiar puntos de vista, a pesar de que estemos en una dinámica Zoom. Y claro, no se pretende aquí denostar a nadie, ni hacer apreciaciones punitivas, ni
hacer ninguna situación que pueda resultar ofensiva para nadie. Y claro, tendremos que limitarnos a enseñar o a presentar o a discutir pinceladas del tema, porque así está previsto en este modelo interactivo. Les voy a recordar, porque esto es bien importante recordarlo, que la información que aquí esté contenida no se debe de interpretar como un cuerpo rígido de reglas. Al contrario, el contenido y las sugerencias son de carácter general y cada caso concreto puede tener muchas adaptaciones o adaptaciones leves, dependiendo de las circunstancias, de modo, tiempo y lugar donde se desarrollen los hechos. Les recuerdo que una característica común que tiene el derecho y la medicina es que las dos son ciencias imperfectas y están día a día en constante evolución y tenemos que estar estudiándolas de manera muy clara. Ahora les presento el caso clínico, que es situación muy fácil. El caso clínico es real, no está inventado. El caso clínico lo presento respetando la secrecía que se debe de dar en estos asuntos y desde luego es un caso de mi especialidad en obstetricia. Además, este será presentado de manera muy concreta y tiene, como ustedes lo podrán ver, y como es el espíritu de Medical Legal, tiene implicaciones legales. Y qué bueno que está aquí el licenciado Armando, porque seguramente nos ayudará a dirimir algunas diferencias que eventualmente puedan existir. Después elaboraré una serie de preguntas que estarán intercaladas con el caso clínico, que serán muy concretas, serán muy claras y desde luego cortas, breves y tendrán 3 o 4 opciones de respuesta. Cuando yo hablo de 3 o 4 opciones de respuesta, voy a presentar el porcentaje de asistentes a la charla que contestaron la opción A o la opción B o la opción C. Y por último, expresaré algunos fundamentos concretos sin exponer detalladamente la dinámica o la respuesta y la argumentación de la respuesta con el propósito de avanzar. Y al final, como ya nos los precisó el licenciado Armando, tendrán ustedes posibilidad de hacer sus preguntas a través del chat o de la pestaña de preguntas y respuestas y quizás, si el tiempo nos los permite, el uso de la voz. Entonces empiezo con decirles el caso clínico. Mucha atención, porque de esto depende el contenido de lo que sigue y depende también las preguntas y depende desde luego de sus preguntas. Es un caso sencillo. Es una mujer que está cursando su primer embarazo. Es una mujer que gracias a Dios no tiene ninguna comorbilidad y que tiene 6 semanas de retraso o 6 semanas a partir de la última regla. Tiene una prueba de embarazo positiva, una prueba casera y acude a consulta por sangrado vaginal leve. Cuando ella señala el sangrado vaginal leve, también señala que tiene dolor pélvico tipo cólico, también de intensidad leve y un sangrado transvaginal muy escaso. Abusados con los datos clínicos para las preguntas. El ultrasonido que se realiza en el consultorio es un ultrasonido abdominal y revela un saco gestacional, pero no hay embrión en su interior. A la exploración, el cuello, el cérvix está reblandecido, el orificio cervical externo está dehiscente, pero el orificio interno del cérvix, del cuello de la matriz, está cerrado. Entonces todo el mundo decimos, bueno, ¿cuál es mi diagnóstico? Todos ya sabemos que es un sangrado del primer trimestre. Yo les pongo a ustedes 4 opciones: amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto y aborto diferido. Con los datos clínicos que les di, piensen en unos segundos cuál es su diagnóstico, por favor, y opriman la opción que consideren correcta.
Vamos a ver, audiencia, a contestar. Esto no es una pregunta compleja. Vamos a dejar 15 segundos más para que ustedes se tomen su tiempo y contesten, porque necesitamos optimizar la situación de las respuestas para que todo vaya en seguimiento correcto. ¿Listo? Vamos a ver entonces cuáles fueron sus respuestas, por favor. Vean ustedes, el 55% de los que respondieron señalan que es una amenaza de aborto. El 18, aborto inevitable, luego el 15, aborto incompleto y el 12, aborto diferido. Pero vean ustedes, nosotros estamos hablando de una paciente que acude a consulta con 6 semanas de embarazo y que puede tener todos esos posibles estadios clínicos del aborto. Pero la pregunta que yo expresé y que algunos de ustedes consideraron que era un aborto incompleto, vean por qué no es un aborto incompleto. Porque no hay expulsión de productos ovulares a través del cérvix. Yo les señalé que el cuello de la matriz estaba cerrado. Luego, el dolor es tipo cólico y el sangrado vaginal está presente, pero tiene una intensidad leve y sobre todo que el orificio del cuello de la matriz está cerrado. Eso inmediatamente descarta la posibilidad de que esto sea un aborto incompleto. Entonces, los que contestaron que era un diagnóstico de aborto incompleto, en este momento no es la respuesta correcta. Los que contestaron que era un aborto inevitable o un aborto diferido, que afortunadamente fueron los menos, también están en una evaluación clínica impropia, porque a pesar de que hay retraso del patrón menstrual, en el aborto inevitable hay contractilidad uterina y en el aborto diferido no hay contracciones. Y luego en el aborto inevitable hay dilatación cervical y en este caso no tuvimos dilatación cervical. En el aborto diferido sí se observa el saco gestacional sin vitalidad, pero no existe contracciones tipo amenaza de aborto o trabajo de parto. Entonces, no es un aborto inevitable y tampoco es un aborto diferido. Entonces, claramente, la mayoría acertaron, señalaron correctamente la respuesta, que es una amenaza de aborto, porque tiene todas las características clínicas que aquí se pueden leer. Esta pregunta tenía como intención que ustedes se introdujeran a la demás parte del tema. Y entonces, yo les presento a ustedes el ultrasonido de consultorio que el médico tratante realizó en la paciente. Esta imagen no es una imagen óptima, pero estas que están aquí sí se pueden apreciar. Vean ustedes cómo es un ultrasonido abdominal porque se ve la ventana vesical y vean cómo está el saco gestacional que tiene las paredes y los bordes íntegros. Cuando yo tengo esa imagen, lo que yo tengo que preguntarme es si hubiera ecos embrionarios en su interior. Y cuando tengo 6 semanas de embarazo, busco que hubiese alguna frecuencia cardíaca fetal en los ecos embrionarios y por ser 6 semanas y ultrasonido abdominal, es muy probable que yo no encuentre latido cardíaco ni ecos embrionarios. Entonces, la siguiente pregunta para ustedes es si en relación al ultrasonido, las imágenes que obtuvimos son deficientes, no concluyentes, o la opción B, son adecuadas para tomar una decisión definitiva, o la opción C, la vía abdominal que se usó es la opción óptima, o la D, que dice que nosotros necesitamos un segundo ultrasonido para tener un resultado
una conclusión muy clara. Y ahí están las 4 opciones a su consideración. A contestar ustedes, porque cada vez vamos a entrar a asuntos más interesantes del caso clínico. Estas 2 preguntas, estas preguntas que acabamos de hacer, son preguntas introductorias al tema. Muy bien, esperamos entonces los resultados de su votación. Entonces, fíjense ustedes, la mayoría de las personas que han contestado señalan que se requiere un segundo ultrasonido. Algunos de ustedes señalan que las imágenes son deficientes, que son imágenes que no concluyen. Lo más importante aquí es que algunos señalan que son imágenes adecuadas para tomar una decisión y que la vía abdominal utilizada es la óptima. Estas 2 respuestas tendrán que ser definidas en las siguientes diapositivas. Vean ustedes cómo señalamos que en relación al ultrasonido, las imágenes que ustedes señalaron que son deficientes y no concluyentes, eso es lo correcto. Estas imágenes, a pesar de que tengan un saco gestacional muy bien delimitado, no son concluyentes dadas las 6 semanas de ausencia de flujo menstrual. Entonces, los que consideraron que las imágenes no son deficientes tienen una respuesta que en este momento puede considerarse inadecuada. Y los que opinaron en relación al ultrasonido que estas imágenes hubieran sido las mejores, que hubieran sido las óptimas, vean ustedes cómo en el ultrasonido abdominal, a pesar de que son imágenes muy buenas, ya se observa un poquito el polo embrionario. En el ultrasonido vaginal se observa con mayor claridad las características del embrioncito en formación y incluso en ultrasonidos más modernos ya puede observarse características más claras. Entonces, nosotros tendríamos que señalar que son adecuadas para la decisión definitiva. La respuesta es no, porque no vemos características como las que aquí en estas imágenes se pueden observar, que si ustedes recuerdan la imagen primera, la imagen clínica, son extraordinariamente diferentes. Y cuando hablamos de la vía abdominal, si es la vía óptima para hacer un ultrasonido en una mujercita embarazada de 6 semanas, entonces recordamos que la vía abdominal utilizada no es óptima, porque en este caso, que es una imagen del libro, se ve un saco gestacional muy claro, con ecos densos alrededor del saco y no se observa a las 6 semanas ecos embrionarios. Entonces, no es el momento en general para tomar una decisión absoluta en este caso. Entonces, en relación al ultrasonido, las imágenes obtenidas sí son deficientes, no son concluyentes. Las imágenes obtenidas no son adecuadas para una decisión definitiva y la vía abdominal utilizada no es la óptima. Entonces, más del 65% contestaron de manera asertiva, es decir, se requiere un segundo ultrasonido con abordaje vaginal o bien en una semana con abordaje abdominal, pero en esta situación siempre el óptimo será el abordaje vaginal. Hoy en día, el abordaje vaginal representa mayores ventajas que el abordaje abdominal. Estamos hablando entonces de que tenemos un ultrasonido en 6 semanas de embarazo que consideramos que no es el óptimo. Y viene la siguiente pregunta. ¿Se decide en ese momento legrado uterino instrumental? Ojo con las opciones de respuesta.
En ese momento, el legrado uterino instrumental no era una situación clínica prioritaria. Primera opción. La opción B, está contraindicado el aborto medicamentoso en ese momento. En el número 3, la opción óptima consistiría en la aspiración manual endouterina. Y el inciso D, el curetaje con legra cortante es la primera elección si hemos decidido practicar el legrado. Vamos a ver, analícenlo y tienen 20, 25 segundos para responder. Muy bien, entonces vean ustedes cómo estuvimos de acuerdo 7 de cada 10 que en ese momento no era clínicamente prioritario hacer el legrado uterino instrumental. Y vean ustedes cómo el 15% señaló que si hubiéramos decidido hacer el legrado, la opción óptima es la aspiración manual intrauterina. Y el curetaje, 1 de cada 10 contestó que el curetaje con legra cortante es la alternativa ideal. Y aquí señalaron el 3%, y esto es muy importante, que señalan que está contraindicada la opción de aborto medicamentoso. Y vean ustedes cómo argumentamos en razón de las respuestas que ustedes dieron. Número 1, ahí se decidió el legrado uterino convencional y la pregunta era, ¿era una urgencia calificada? La respuesta es muy clara, no. Porque el triage obstétrico que nosotros utilizamos para valorar la necesidad de intervención urgente o emergente de una paciente obstétrica con sangrado no nos dice que aquí hubiese tenido una paciente en base a la observación, en base al interrogatorio y en base a los signos vitales, que son componentes básicos del triage obstétrico que nosotros podemos utilizar cada vez que tenemos una paciente con sangrado, no nos dice, de acuerdo a esta tabla colorimétrica que tenemos, que sea una urgencia calificada. La paciente tenía todos los datos que se observan aquí en el color verde, es decir, no era una urgencia calificada. La paciente en ese momento no tenía ni siquiera una urgencia calificada y mucho menos era una emergencia obstétrica. Entonces, los que contestaron que en ese momento no era una urgencia calificada están perfectamente en lo cierto. Y si nosotros queremos analizar las otras alternativas que son útiles para la interrupción legal del embarazo, que son vigentes, nosotros vemos que la alternativa medicamentosa contraindicada es incorrecto. Y nosotros vemos que la opción óptima que contestaron algunos adecuadamente es una posibilidad. Y vean ustedes cómo la doctrina, la técnica médica actual dicen, ojo, fíjense ustedes, el aborto medicamentoso a esa edad del embarazo es un aborto seguro. Y ahí están los productos que pueden ayudarnos a la interrupción del embarazo con medicamentos en forma exitosa. Y vean cómo en el 98%, de acuerdo a este reporte, el legrado uterino, en este caso, si hubiera sido la indicación puntual, pudiera haberse realizado con toda facilidad con medicamentos. Y si hubiésemos decidido no usar medicamentos y usar una alternativa más intervencionista, hubiéramos podido utilizar lo que señala la FIGO, la OMS y prácticamente todas las instancias médicas que la AMEO, la aspiración manual endouterina, es la opción más apropiada para este tipo de casos. Y el legrado uterino instrumental
que sigue siendo vigente, que sigue existiendo como una alternativa, tiene sus indicaciones principales en embarazos que tienen mayor edad gestacional y no solo 6 semanas. Y vean ustedes cómo en la Ciudad de México, donde está autorizado y permitido la interrupción legal del embarazo desde hace algunos años, el número de interrupciones que se hacen en en embarazos pequeños, vamos a decirlo así, menores de 12 semanas, vean cómo el aborto medicamentoso ocupa un lugar terriblemente superior a la MEU, a la aspiración manual endouterina, y mucho mayor también al grado uterino instrumental. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros estamos pensando en la posibilidad de un legrado, en ese momento, de acuerdo a lo que leímos en el expediente jurídico, no era clínicamente una prioridad. Y desde luego que si nosotros usamos medicamentos, no está contraindicado esa alternativa. Y si no queremos usar medicamentos por alguna razón en especial, entonces la opción óptima sería AMEU. Y el curetaje con Legra no es la primera opción. Aunque se pudiera utilizar, no es la primera opción. Entonces vean ustedes cómo en este caso nosotros tendríamos que analizar las características particulares de nuestra paciente y de acuerdo a ello decidir si lo hacemos o no el legrado y con qué técnica. Ahora bien, este paciente, cuando se le hizo el legrado, se le puso un dispositivo intrauterino porque ella lo solicitó. Entonces, nosotros tuvimos que la paciente, tiempo después, llegó embarazada. Ahí se me salteó una diapositiva, la voy a poner para que no se me confundan. Bueno, voy a regresarme, perdón, ahí yo cometí un error ahí. Entonces, la paciente llegó embarazada 2 semanas después a su consulta normal de seguimiento después del legrado. Ella había solicitado que le pusieran un dispositivo y el médico tratante lo colocó. Entonces, cuando llega 2 semanas después y dice, tengo síntomas de embarazo, y el médico tratante vio que estaba el dispositivo con el latidito cardíaco activo, con el embriocardio activo, ¿qué tendría que haber hecho el médico tratante? Retirar el dispositivo inmediato, dejar el dispositivo siempre que eso suceda por riesgos de aborto, o esperar un tiempo prudente y en el segundo trimestre hacer el retiro del dispositivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles serían entonces, cuál sería la opción? Embarazo, 8 semanas, a las 6 se realizó el legrado, se puso dispositivo, hoy embarazo de 8 semanas con dispositivo in situ, embriocardio activo y sin encontrar alguna otra anormalidad. ¿Sería el momento óptimo para retiro? ¿Mejor lo dejamos porque existe un riesgo de aborto o esperamos para retirarlo en el segundo trimestre? Vamos a explorar entonces cuáles son las respuestas que estamos obteniendo. Vean ustedes cómo el 24% opina que era el momento adecuado para retiro inmediato. Y luego 4 de cada 10 opinan que hay que dejar el dispositivo siempre. Y luego el 32% opinan que hay que esperar y retirar el segundo trimestre. Pues vean lo que dice la literatura y vean lo que dice la ciencia médica en este momento. Miren, estas 2 opciones que pusimos, retiro inmediato o siempre dejarlo in situ, dependen de varias circunstancias. ¿Será correcto removerlo en ese momento? Pues depende si las guías están visibles, si los hilitos del DIU están visibles o si el dispositivo se encuentra en el cérvix. Si las guías sí están visibles o el dispositivo se localiza a la exploración armada en el cérvix, hay que preguntar a la paciente cuál es su deseo
en cuanto a continuar el embarazo. La OMS y la FDA opinan que es el momento ideal para el retiro inmediato y que habrá que darse una dosis de antibiótico como profilaxis. Si no se ven las guías o el dispositivo no se ve en el cervix, otra vez tenemos que preguntar cuáles sean los deseos de la paciente, y si dice que sí, se intenta retirar, y si dice que no desea retirar el dispositivo, hay que señalar los riesgos de continuar el embarazo. En este caso, la paciente no aceptó el retiro inmediato y señaló que buscaría una segunda opinión. Y cuando nosotros vemos los dispositivos como estos, aquí está el dispositivo que encontraron en esta paciente, a un lado del saco gestacional. Y aquí está un dispositivo, esta foto es del libro, que vean cómo aquí está el embarazo y el dispositivo salió de la cavidad endouterina y luego se retiró a través de la laparoscopía. Vean ustedes, entonces, qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un dispositivo en un embarazo pequeño, que las guías están visibles y que el dispositivo está en el canal. Es el momento adecuado y no es correcto siempre dejar el dispositivo por riesgo de aborto. Aquí es una decisión personalizada y la única incorrecta que tenemos aquí es esperar para retiro al segundo trimestre, porque existen mayores posibilidades de pérdida del embarazo. El médico tratante observa, pues, después de 19 días que hay el embarazo de 8 semanas, y la paciente busca una segunda opinión y con su consentimiento se decide continuar el embarazo. A las 32, 33 semanas nace el producto y tiene complicaciones en su retina, y los gastos que se presentan son elevados por la cesárea, por el tratamiento del niño prematuro y por el problema de su retinopatía. Vean ustedes cómo en el seguimiento de la paciente el dispositivo estaba claramente en un sitio difícil de retirar porque no estaba alcanzable a la exploración física, y además la paciente deseó continuar y aceptó los riesgos. Entonces viene una pregunta. Ustedes como médicos, si hubieran sido los médicos tratantes, ¿cuándo le entregan a la paciente un consentimiento válidamente informado para evacuación uterina y colocación del DIU que ella solicitó? ¿Cuando ella no aceptó el retiro del dispositivo o cuando ella aceptó los riesgos para continuar el dispositivo durante el embarazo? ¿O es indispensable el consentimiento en las tres situaciones que ahí estamos señalando? Perdón, esta pregunta realmente debe de ser contestada asertivamente por todos nosotros. Nos pasamos entonces a la respuesta porcentual de ustedes a esta pregunta. Vean cómo todo mundo estuvo de acuerdo que tendríamos que hacer un consentimiento informado para cada procedimiento. Cuando se le hace la evacuación uterina y colocación del DIU y ustedes no hacen un consentimiento informado, están infringiendo la norma oficial mexicana 004 en su apartado 10.1, que dice que todo procedimiento hospitalario, que todo procedimiento anestésico y que todo procedimiento quirúrgico debe llevar un consentimiento válidamente informado. Entonces, esto debieron de haberlo incluido en la número 4, que es hacer el consentimiento informado. Cuando no aceptó el retiro del DIU, debieron también hacer el consentimiento, porque este caso ya era un caso que tenía ante sí un evento inesperado. Es decir, hacer un legrado, colocar un dispositivo y revisar un embrión en 2 semanas es un evento inesperado, porque nosotros hacemos el legrado precisamente para eliminar todo el contenido del útero. Entonces, cuando hay un evento inesperado y la paciente no acepta que nosotros trabajemos con ella, tenemos que obtener el consentimiento. Y luego
El segundo médico que le dijo que pudieran esperarse a la evolución del embarazo tiene que tener un consentimiento donde la paciente acepte los riesgos de mantener el dispositivo colocado. Riesgos como ruptura de membranas, septicemia, parto prematuro, etc. Entonces, la respuesta correcta claramente es que es indispensable hacer el consentimiento informado en los 3 momentos. Siempre es indispensable y sobre todo en estos casos donde hay claras razones lógicas y también insertas en la norma oficial mexicana de que tenemos que hacer el consentimiento. Viene una pregunta dirigida a ustedes. Si de ustedes dependiera, ¿cuál sería el proceder? ¿Qué dirían ustedes? ¿Lo dejarían sin ningún conflicto? ¿El resultado que se obtuvo de un embarazo de 33 semanas es un resultado esperado? ¿Ustedes pedirían un acuerdo económico extrajudicial? ¿Le dirían a la doctora, al doctor, al médico tratante, oye, gasté tanto dinero, por favor, ayúdame, reintégramelo? ¿O se irían a la comisión de arbitraje médico? ¿O bien iniciarían un conflicto médico legal? Son 4 opciones que ustedes rápidamente me pueden contestar. Muy bien, nos vamos a las respuestas y observamos que sin conflicto, resultado esperable si ustedes fueran, pues ahora sí que esposos o padre o madre de la paciente. O miren qué poquito solicitarían el acuerdo económico y la mayoría, 5 de cada 10 irían a la comisión de arbitraje médico y solo 1 de cada 10 se irían a un conflicto médico legal. Pues vean lo que ha pasado. El resultado fue, de acuerdo a lo que nosotros estamos señalando, que esto sería lo ideal, pero la verdad es irreal. Ahorita tenemos muchas situaciones que van en contra del trabajo médico exacto, y uno de ellos es que la sociedad ha tenido un fenómeno de depauperación. Toda la gente está esperando que se reciba dinero y está esperando que si sucede un evento inesperado, se reciba una cantidad económica para solventar sus gastos y en ocasiones más. Entonces, los que contestaron que no habría conflicto, que es el resultado esperable, qué bueno, pero realmente eso es irreal, porque también tenemos algunas personas que van a opinar diferente a la opinión general de nuestra paciente. Y vean ustedes, los que pensaron que sería correcto un acuerdo económico extrajudicial, la paciente intentó un acuerdo económico, pedía primero reembolso de los gastos realizados en el legrado y posteriormente reembolso, y no hubo acuerdo, y posteriormente reembolso de los gastos en su recién nacidita. Y esto es muy discutible. En términos generales, no me parece lo correcto. Escucharemos la opinión del licenciado Armando después de que terminemos la presentación. Y la comisión de arbitraje médico también se intentó, pero no hubo no tuvo éxito la conciliación porque la cantidad que se pedía era una cantidad inalcanzable para el profesional de la salud, además de que el profesional de la salud estaba convencido de que su actuación había sido la correcta. Entonces, es discutible que si se va a la CONAMED se puedan obtener buenos resultados. Entonces, si nosotros pensamos que existe la posibilidad de proceder ante materia penal o materia civil, en este caso así sucedió. Hubo conflicto médico-legal y la pregunta viene para ustedes. ¿Qué es lo más importante para evitar y en su caso obtener resolución favorable ante el conflicto médico-legal? Tienen 4 opciones. Analícenlas rapidito y digan qué es lo que piensan.
la historia clínica completa, el consentimiento válidamente informado, un peritaje médico legal perfecto, o bien el apego a las normas oficiales, guías de práctica clínica, protocolos institucionales o la medicina basada en evidencia. Vamos a dejar 30 segundos porque esta pregunta tiene un mayor grado de complejidad y seguramente se va a presentar a opiniones diversas al finalizar de esta charla. Muy bien, nos vamos adelante con las respuestas, por favor. Y vean ustedes, 5 de cada 10 opinan que el apego a las normas oficiales, guías de práctica clínicas, es lo más importante para evitar el conflicto médico-legal. Y después dicen que lo que sigue en importancia es el consentimiento informado, y lo tercero es la historia clínica óptima, y el cuarto es un peritaje médico-legal perfecto. Y vamos a ver lo que sigue, porque es bien interesante que nosotros analicemos el punto de vista de su servidor. Miren ustedes, nosotros sabemos que existe determinación expresa en relación a la historia clínica. Los que contestaron que la historia clínica es lo más importante, tiene mucho sentido, porque la Suprema Corte de Justicia ha dicho que la ausencia o la deficiencia de la historia clínica es una presunción en contra del médico. Puede estar muy bien apegado a las normas oficiales, a las guías de práctica clínica, pero si no está todo escrito, si no tenemos historia clínica, hay una presunción del juez de que no cumplió con el deber de cuidado médico que debió de haber tenido el médico. Y esto es muy fácil platicarlo, pero cuando uno como perito ve historias clínicas como esta, pues es alarmante, porque no le entiende uno a lo que escribimos, porque es ilegible, porque no tiene fecha, porque tiene tachaduras, porque tiene enmendaduras. Y entonces una historia clínica deficiente presupone que hay una falta del deber de cuidado médico. Y cuando hacemos intervenciones que buscamos la norma oficial mexicana que obliga o indica que en una nota postoperatoria tenemos que escribir 17 puntos, nos encontramos con graves problemas, porque los médicos a veces no escribimos nada o a veces escribimos 2 renglones. ¿Y qué pasa con el consentimiento informado? El consentimiento informado tiene que ser un consentimiento válidamente informado, que vaya con los criterios de la norma oficial mexicana, también con los criterios de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ahí se señala el contenido del deber de informar que tenemos los médicos. Y los criterios de la Suprema Corte señalan que la información debe de ser adecuada, suficiente y comprensible. Es decir, que tenemos que saber qué informar, cuánto informar y cómo informar para que la paciente pueda firmar y que el consentimiento sea válidamente desde el punto de vista jurídico. Y cuando hablamos del apego a las normas oficiales, a las guías y a la medicina basada en evidencia, también tenemos un criterio de la Suprema Corte de Justicia que son muy útiles para determinar una posible mala práctica médica. Tienen un enorme valor para el juez. No nos obliga a seguirlas, pero sí tienen un enorme valor para el juez cuando el médico se ha ajustado a la norma oficial mexicana. Y vean cómo tenemos ejemplos. A veces decimos, ay, nunca pasa que no seguimos las normas oficiales. Y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo hay un desvío en lo que dice la norma oficial mexicana y una indicación médica que está fuera de la guía, de las normas oficiales y de las guías de práctica clínica. Y aquí tenemos
tenemos el ejemplo contrario. Aquí hubo una defunción neonatal donde el Ministerio Público había señalado de que la aplicación del forceps incrementó la severidad del trauma y llevó a la muerte. Pero aquí el juez, cuando se le demostró que el doctor había actuado de acuerdo a las normas y procedimientos, consideró que no había ninguna responsabilidad del médico en cuanto a la muerte del bebé. Entonces vamos a ver, estamos buscando y ya señalamos la importancia de la historia clínica, del consentimiento informado y del apego a las normas oficiales. Y ustedes dicen que la opinión pericial no es indispensable o no es importante. Vean lo que dijo el primer perito. Hubo impericia en el diagnóstico y en el tratamiento, porque el tratamiento fue equivocado, ya que el producto se encontraba vivo. Además que aplicar un dispositivo después del legrado se hizo cuando la paciente estaba embarazada y con un ser vivo, a pesar del legrado continuó el embarazo. Vean el dictamen 2. ¿El legrado fue una intervención quirúrgica innecesaria?, preguntó el juez de la causa. Y el perito dijo, fue innecesaria porque había un mal diagnóstico. Otro dictamen pericial. Vean qué duro está. Se encontró impericia al realizar un diagnóstico erróneo, un tratamiento y aplicación de un dispositivo de manera apresurada, sin comprobar el diagnóstico con otros estudios, como el ultrasonido vaginal, que ustedes dijeron que era correcto, y los que fueran necesarios para evitar un riesgo para la paciente y para el producto. Se equivocó al ejecutar un legrado en un útero en el que tenía un producto vivo. Esos son 3 dictámenes periciales que estaban en contra del profesional de la salud. Vean el dictamen 4. La atención fue adecuada. En todo momento se apegó a la lex artis médica y en ningún momento existió impericia, imprudencia, negligencia o exceso de confianza. Y en ningún momento faltó el médico tratante al deber de medios. Esto es una copia textual de lo que viene en el expediente jurídico. Y este perito dice que lo acontecido fue debido a un embarazo heterotópico y más adelante usa la palabra parto heterotrópico. Y viene un dictamen pericial adicional donde dice la atención profesional estuvo con responsabilidad y empatía. Y yo como perito no puedo concluir con los datos que aporta el expediente que se haya actuado con dolo o mala fe, mucho menos con impericia. Entonces, este perito señala que puede haber una malformación congénita uterina y que puede haber lo que se llama un feto evanescente en un embarazo múltiple y que puede haber reducciones embrionarias espontáneas. Esos fueron los argumentos técnicos para señalar que el médico tratante no violentó los cuidados, los deberes de atención, independientemente de cuál es mi opinión. Bueno, ahora vamos a las conclusiones, las inferencias finales, y están muy fáciles. Los aspectos legales de la historia clínica ya están escritos. No se puede considerar que la historia clínica es un papel adicional a la burocracia institucional ni un trámite administrativo. Hoy es un imperativo legal y observamos en los casos que trabajamos con el conflicto médico legal que hay mucha falla en las historias clínicas, mucha falla, más de las que pudiera ser conveniente. El consentimiento informado es otro problema. Ya está muy documentado y todos lo sabemos que debemos de hacerlo, que es una obligación legal, pero lo debemos de hacer bien, no utilizar consentimientos hospitalarios que son consentimientos administrativos. Los consentimientos tienen que ser individualizados de acuerdo a cada caso concreto y a las circunstancias que vamos viviendo. Luego, otra inferencia, otra conclusión final es que el apego a las guías, a las normas y a los protocolos es la piedra angular para la prevención del conflicto médico legal, como ustedes lo contestaron en la pregunta que hicimos. Solo que si ustedes se apegan a las normas, a las guías, a la medicina basada en la evidencia y a los protocolos y no lo escriben
como la misma norma lo pide, entonces entran en una dificultad porque en caso de un evento inesperado que afecte la salud, que afecte la economía o el trabajo del paciente o los pacientes, tendremos un problema y se llevará a los estrados jurisdiccionales. Si ustedes están apegados a esto y la norma oficial señala que tenemos que escribir, que tenemos que hacer la historia clínica, entonces si hay un evento inesperado, ustedes pueden tener la seguridad de que la sentencia será favorable a su causa. Y cuando hablan del perito médico legal, me sorprendió, porque el perito médico legal es indispensable que tenga capacidad, categoría y que conteste muy asertivamente. Porque si nosotros observamos dictámenes periciales como los que yo les leí, pueden con alguna facilidad contravenirse y demostrar que hay errores en su desarrollo. Termino diciéndoles que además de que el perito médico legal es muy importante, nos falta algo más. Nos falta un punto aquí, que lo voy a dejar para sus preguntas y sus respuestas en el siguiente apartado de nuestra plática. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Lo he hecho un poquito más rápido de lo que yo quería porque realmente el tiempo nos gana y seguramente en el futuro estaremos en posición y en posibilidad de una invitación nueva que podamos estudiar más a fondo las circunstancias de este caso. No me queda más que dar el uso de la voz a ustedes mismos para sus preguntas y comentarios. Doctor Francisco Javier, pues muchas gracias. Realmente una extraordinaria contribución, dado su conocimiento, su categoría, su expertise en la parte científica de como ginecobstetra, pero también como abogado y como perito. Realmente hizo una combinación muy plausible sobre una evaluación de un caso quizás no tan complicado, ¿verdad? Incluso para los que no somos médicos nos queda claro el planteamiento que hizo y sí, indiscutiblemente creemos en Medical Legal Center que más allá del conocimiento científico académico que tienen los médicos mexicanos, afortunadamente, una de las situaciones es el conocimiento también de toda la parte jurídico-legal, que tiene que ver, como usted bien dijo, con las normas oficiales, con la Ley General de Salud, con las jurisprudencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el manejo de las guías clínicas y de las normas oficiales. Simplemente usted, haciendo muy puntual en su presentación, hablaba de la norma 004, que si la revisamos, bueno, pues esa nos da la capacidad de hacer un nuevo programa y hablar más pausadamente de cada uno de los puntos que ahí se mencionan. Por ejemplo, la historia clínica, el consentimiento informado, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues muy interesante. Creo que pudo converger la parte jurídica con la parte científica, académica que manejan los médicos y que nos demuestra todo el potencial que hay para trabajar por la seguridad del paciente, pero también por la seguridad profesional de cualquier especialista de la medicina o de cualquier profesional de la salud en México. Entonces, si le parece bien, vamos a dar causa a los comentarios que hay para poder avanzar por cuestiones sobre todo de tiempo. Entonces, bueno, pues obviamente, déjenme ver, estoy moviéndome hacia las preguntas. Iniciamos con los comentarios y damos cauce a Mónica Tejeda. Dice, de acuerdo en que se ha individualizado el acto médico situación requerida. Sin embargo, ¿qué hacer cuando la propia dirección hospitalaria señala que se debe usar formato universal de consentimiento informado? Gracias, muy didáctico. A ver, doctor, usted que tiene la experiencia manejando un hospital, que ha trabajado en el sector público-privado, que es perito, que es abogado, que es médico, a esta respuesta, ¿qué nos comenta? Esta pregunta. Es una pregunta, ahora sí que como dicen, muy interesante, ¿no?
Pero el hecho de que usemos los formularios que tienen elaborados los hospitales no significa que uno esté constreñido a no usar los propios. Dicho de otra manera, usen el del hospital y usen los propios, porque la Suprema Corte de Justicia y lo que hemos visto en los estrados jurisdiccionales es que los consentimientos informados tienen que ser personalizados. No es lo mismo una paciente que voy a hacerle una cesárea si pesa 100 kilos, a si pesa 70, si es diabética o si es una paciente que no tiene comorbilidad. Entonces, no está peleado un consentimiento informado con otro. En el hospital donde yo trabajo, tenemos consentimientos informados, pero son administrativos. Así les hemos llamado nosotros. Pero los consentimientos médicos de nosotros, con cada paciente que vamos a intervenir, los hacemos personalizados y escribimos. La paciente tiene estos datos de riesgo, 3 cesáreas previas, un embarazo múltiple, y eso lo tenemos que acotar en nuestros consentimientos. Lo repito, no está peleado el consentimiento del hospital con el consentimiento personalizado que nosotros debemos de hacer antes de la intervención quirúrgica preferentemente. Y así está muy claro, no están peleados, hagan los dos. Muy bien. Quiero aprovechar para lanzar una invitación a las personas que nos están escuchando ahorita en este programa. Medical Legal Center pone a su consideración enviarles 5 consentimientos informados sobre los procedimientos que más puedan practicar de acuerdo a su especialidad. Por favor, a los interesados, mándenos su petición al correo atención.mlc@gmail, nos anota su especialidad, su nombre, le enviamos una lista de más de 400 consentimientos que tenemos y ustedes lo eligen. Esto para subrayar y dar de alguna manera cauce a este importante documento. Bueno, pasamos a otra pregunta. Déjeme, por favor, licenciado, nada más aclarar. Sí. Esos documentos que hace Medical Legal, que yo no los he leído, que seguramente están bien, no quiere decir que no se puedan individualizar. Lo que nosotros hacemos cuando ponemos algo en un libro, en un escrito, en una revista de publicación médica es hacer un formulario general que nosotros tenemos que individualizar. No se les olvide, por favor. Sí, de hecho, nada más como acotaciones, nuestro consentimiento pues lleva una descripción del procedimiento, una breve explicación, los beneficios genéricos de acuerdo a la bibliografía más actualizada, y ya la personalización implica cuáles son los riesgos personalizados que implica el procedimiento para el paciente de acuerdo al diagnóstico, al tratamiento, a las comorbilidades que usted mencionaba anteriormente, cuáles son los beneficios esperados, algunas otras alternativas de acuerdo también al caso que se presente, y la aceptación o no aceptación, así como también algo muy importante, los cuidados que debe mantener el paciente después del tratamiento, procedimiento o de la intervención quirúrgica. Pero bueno, sí los personaliza cada médico. Pero bueno, pasamos a lo siguiente. Enrique Pineda, muchas gracias, excelente ponencia. Catalina Gómez, felicidades al ponente, quedó clarísimo, sí, yo también opino lo mismo. Marcos Trenda, excelente ponencia, maestro. Abel Ángel López, felicitaciones por la excelente ponencia. Minerva Contreras, felicidades. Excelente ponencia interactiva, muchas gracias. Ojalá sí fueran las ponencias, se aprende mucho. Sí, eso nos ayudó mucho el ponernos a pensar. Doctor, lo felicito también por esta dinámica que nos hace trabajar y estar más atentos. José Luis Flores, excelente ejercicio de análisis, muchas gracias. Mandamos saludos al doctor José Luis Flores, ginecólogo aquí en Guadalajara. Enrique Carranza nos dice, perdón, Carreón, excelente ponencia, gracias por la invitación. Lo mismo nos dice María del Carmen Laguna, gracias, excelente ponencia, buenas noches. Margarita Córdoba, ¿es suficiente tener un expediente clínico digital o es necesario tener aparte un expediente clínico en físico? Doctor, ¿su comentario? Con mucho gusto. Miren, el expediente clínico de computadora o de acuerdo a la oferta que hay
cuando uno va a los stands de los congresos, nos ofrecen muchas posibilidades para llevar excelentes expedientes clínicos computarizados o de alguna manera muy tecnológicos. Mi sugerencia es que si ustedes van a adquirir uno de esos programas, pregunten si está autorizado por las instancias que deben de autorizar eso, porque los expedientes de computadora, si no están encriptados, pueden ser motivo de una impugnación de la idoneidad como prueba, porque un expediente de una computadora, pues yo lo puedo modificar mañana o la semana que entra o dentro de un mes, de acuerdo a lo que está sucediendo. Entonces, los expedientes clínicos computarizados, si nosotros compramos de alguna firma comercial, hay que preguntar si están encriptados o no. Pero lo que yo les sugiero es que los expedientes estén no en la computadora. Yo considero que lo ideal es tener los expedientes físicos. Existe por ahí un documento amplio de la normatividad aplicable a los expedientes clínicos electrónicos, pero la verdad no está clara, no está completa, tiene muchas situaciones que permiten la interpretación. A reserva de una mejor opinión del licenciado Dávalos, es preferible los expedientes impresos y escritos a mano. Yo siempre les recomiendo la primera consulta del paciente, que ellos llenen un formulario escrito a mano donde señalen sus alergias, sus comorbilidades, etcétera. Y siempre como obstetra agrego un apartado, un párrafo donde señale que ella autoriza y está enterada y yo le expliqué que vamos a hacer una exploración de su área ginecológica y en su caso de ultrasonido vaginal, porque sí hemos tenido sorpresas. Pero esa primera consulta con su puño y letra. Y también siempre le señalo en los consentimientos que entienda, que digan que le expliqué cuando menos 2 veces y que me entendió. Porque después en el conflicto dicen, es que sí me explicó, pero no le entendí. Perdón. Sugiero, si van a tener un expediente clínico electrónico, que le pregunten a su proveedor si está encriptado o no. Y aún así, de preferencia, el expediente manual es mejor para un evento jurídico. No sé qué opina el licenciado Armando, que nos dé su opinión. Sí, de acuerdo. Yo creo que la tecnología nos puede apoyar mucho, sobre todo de no llevar un seguimiento de acuerdo a la normatividad, tenerlo en electrónico, pero como usted dijo, uno que cumpla con la normatividad vigente y la otra es que pueda ser, pueda imprimirse al momento si es que hay un requerimiento y que no sea manipulable la información, ¿verdad? Esto es como usted dice, está encriptado para que pueda ser susceptible de una prueba, si así se requiriera. El otro punto, bueno, seguimos con los comentarios. Guadalupe Flores, muchas gracias al doctor Francisco Robles, una ponencia excelente, muy dinámica. Catalina Gómez Álvarez, son puntos clave para los médicos. Agustín Salazar, a quien saludamos hasta Veracruz, es un gran ginecólogo del estado de Veracruz, excelente caso interactivo del doctor Francisco Robles Elías, hay que invitarlo en otras ocasiones, estuvo bien el modo de la sesión interactiva. Elvia Arsenia, gracias doctor por su aportación tan importante para todo el personal de la salud. José Luis Flores, excelente abordaje y metodología, excelente, felicidades al doctor por su ponencia, nos dice Jorge. DR Luis 22, excelente ponencia, muy profesional, gracias. Froilán Guerrero, a quien saludamos, excelente ponencia y enseñanza, doctor Francisco Javier, gracias a American Legal Center, buenas noches. Gracias doctor, ponencia muy didáctica y ser interactiva la hace de más calidad. Susana Novelo, una letra legible no es cosa menor. Las compañías de seguro a menudo rechazan el reembolso de gastos por una letra imposible de entender. Entonces, bueno, si llevamos un documento por escrito, pues sí cuidar que no tenga abreviaturas que sean ilegibles, que tenga la fecha, que tenga la firma y que sea legible en todo el contexto del contenido, ¿verdad? ¿Algo más, doctor, que quiera agregar de este punto? Que sea legible. Bueno, pues eso ya lo sabemos
Todos lo sabemos que es parte de la norma oficial mexicana del expediente clínico. Lo que pasa es que en ocasiones andamos apurados, tenemos otro paciente que nos está esperando en quirófano o en nuestro consultorio. Pero miren, yo a lo mejor voy a hacer una sugerencia que no debiera de hacer, pero yo la voy a señalar porque estamos aquí entre profesionales de la salud y del derecho y creo que es muy útil. Miren, afortunadamente y por nuestras capacidades y habilidades, nosotros tenemos un gran número de casos donde no tenemos conflictos legales ni tenemos eventos inesperados, donde tenemos un evento de nacimiento excelso, donde la mamá sale muy contenta y el bebé muy bien. Pero cuando nosotros tenemos un evento inesperado en salud o en economía o en alguno de esos tipos de situaciones, hay que invertirle el doble de tiempo. O sea, nosotros debemos de hacer la historia clínica, pero si no la hicimos y tenemos un desgarro uterino, lastimamos un uretero, hay que regresarnos al expediente en ese momento y hacer la historia clínica. Y si estamos acostumbrados a escribir la nota posoperatoria de forma, vamos a decir así, impropia para lo que dice la norma oficial mexicana, pues hay que sentarse y dedicarle más tiempo a ese evento. Afortunadamente son los eventos menos frecuentes, pero en algunas ocasiones tenemos la situación inesperada y nos retraemos. No queremos que se sepa, no queremos que se diga, no queremos que se comente. Y ese es precisamente el momento más trascendental para revisar lo que hicimos y escribirlo bien. Y si yo tengo una pelvis congelada, hasta hacer un dibujo, tomar una foto y agregarlo al expediente. Porque el tiempo que le invertimos a ese evento inesperado en prepararnos para un futuro posible conflicto médico-legal es un tiempo que bien vale la pena. Siempre hagan la historia clínica, siempre hagan los consentimientos informados personalizados. Siempre prepárense para cualquier situación que pueda llegar a pasar. Pero si pasa, como en este caso, que hubo un embarazo después de un legrado, tienen que ponerse las pilas y ser más estrictos en toda su metodología, porque es la manera en la que le entregarán ustedes a su abogado un mejor elemento para su defensa y a su perito también, porque si el perito no entiende lo que escriben, pues cómo va a poder documentar el buen cuidado del médico con su paciente. Muy bien, sí, correcto. Enrique Carrión le pregunta, en consulta de obstetricia normal, ¿es válido anotar en la hoja de nota médica con puño y letra del paciente que escuchó y vio el producto de la gestación por el ultrasonido, que entendió la explicación en la consulta y demás, que firme de enterada? Desde luego que es válido, es válido. Pareciera que es una previsión excesiva. Ustedes tienen que tener cuidado y así como tenemos criterios de decisión para que sea un parto, una cesárea o un medicamento A en lugar de un B, así también los médicos tenemos que aprender a identificar los casos de riesgo que nos puedan llevar a un conflicto. Y si ustedes identifican una situación de riesgo, inviértanle más tiempo. No hay que temerle. El derecho está en medicina, ya es inherente al ejercicio de la medicina. Y nosotros nos hemos preparado muchos años y cada año estudiamos y aprendemos ultrasonido, laparoscopía, etcétera. También tenemos que aprender de derecho porque nuestra tranquilidad lo vale y además la tranquilidad de la familia y la estabilidad económica en muchos casos. Pero hay que tener ese feeling para decir, aguas, aquí está sucediendo algo, le voy a dedicar más tiempo. No pasa nada si lo haces y se lo pides al paciente. La paciente no te va a decir que no. Si le explicas bien, si le señalas las cosas con la genuinidad que tenemos los médicos para explicar adecuadamente. Muy bien, pues continuamos. Felicidades por el tema, es muy acertado. Ojalá que entendieran nuestros colegas para evitar todo este proceso legal y necesario.
Muchas gracias por la excelente ponencia y por el tiempo dedicado a responder mi comentario. Muchas gracias por su respuesta, doctor Francisco Javier Robles. Los saludan desde Iguala. Y bueno, pues doctor, por cuestiones de tiempo, creo que damos por terminada ahorita la sesión. Obviamente, seguramente será de nuestros primeros ponentes para continuar con esta temática sobre aspectos legales en ya casos médicos reales, para dar continuidad porque hay muchas peticiones al respecto. Entonces, como les decía, vamos a retomar este programa, Dios mediante, en enero del próximo año, del 2023, que ya está muy cercano. Entonces, quiero agradecer nuevamente a nombre de Liceo Abraham Dávila, de Medical Legal Center, de Yoli, como usted dijo, de Luis, de Carol Cruz, de Rubén Gil, de todos los que participan dinámicamente para que este programa tenga logro, y sobre todo agradecer a todos los que nos acompañan cada miércoles por su valiosa participación, pero en especial, doctor, por compartirnos su tiempo y su conocimiento. Yo lo invito a que nos dé un mensaje final el día de hoy para dar por terminada esta sesión. Pues cómo no, con mucho gusto un mensaje final. Y esto lo voy a expresar en respuesta a que muchos de mis colegas me dicen o me comentan, híjole, estamos amolados, híjole, estamos fregados ahora, tenemos que hacer consentimientos y tenemos que trabajar pensando en la posibilidad de que nos demanden o que nos denuncien. Es correcto. Yo creo que los que no estemos aceptando el cambio, vamos a tener más problemas. Los médicos más grandes como yo, a lo mejor nos resistimos. Y los médicos más jóvenes, a lo mejor en ese ímpetu que se tiene de pensar que se domina todo, consideran que no es necesario. Pero cuando a uno lo incluyen en un conflicto médico legal, el que decide es el paciente, no uno. Y aunque uno salga adelante y la sentencia sea absolutorio, existe lo que se llama el síndrome jurídico judicial, que son las secuelas que quedan del conflicto. Aunque uno lo haya hecho bien, si uno entra al conflicto, es tiempo, es dinero, es esfuerzo, es mortificación. A veces es salud la que se pierde. Entonces nosotros tenemos que, como lo hacemos en medicina, prevenir primariamente, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Y los que de plano no quieran cambiar, pues a lo mejor es el momento de decir, pues me jubilo y ya, o me dedico a otra cosa. Pero los que estamos aquí, los que todavía estamos en intervenciones quirúrgicas, asistiendo a pacientes de diferentes clases sociales, de diferente pensamiento, tenemos que prepararnos. Yo he decidido estudiar ultrasonido, yo lo elijo, pero si mi paciente me va a meter a un conflicto, él es el que lo elige. Entonces aquí nosotros tenemos que prepararnos para afrontar cualquier circunstancia y no hay que perder la capacidad de asombro y no hay que perder el ímpetu, el espíritu de superarnos continuamente, así como lo hacemos en nuestra especialidad o en la medicina en lo general. Y por último, decirles que no me han contestado la última pregunta que yo les dije cuando les puse que en las inferencias finales que el peritaje sí es muy importante. Ahí yo les puse y algo más y nadie me lo ha escrito ahí en los chats. Entonces voy a dejar de tarea. Muy bien, sí, no hubo respuesta. Y usted sí ya lo sabe, licenciado, ya sé. Pero lo dejamos pendiente para su próxima participación. Con Y el ahí lo favor de retomamos Dios. con los que se integren. Pues, doctor, nuevamente damos gracias al doctor Francisco Javier Elía por su valiosa participación el día de hoy. Él se encuentra en el estado de Sonora transmitiendo, sí, ¿verdad, doctor? Ahorita está en Sonora. Desde el bello estado de Sonora, que espero no esté tan cálido ni tan frío. A ver cómo nos va en este invierno en este estado. Pero muchas gracias. Sabemos que usted es un hombre sumamente ocupado, por lo cual doblemente agradecemos su loable participación, que, como usted dijo, sin ningún interés, sin ningún afán de lucro, simplemente con el hecho de compartirnos con toda la comunidad médica que hoy se conectó a este gran programa. Así es que con esto terminamos las sesiones de este año 2022 con un gran maestro, un gran ponente, un gran amigo,
al cual nuevamente agradecemos el que el día de hoy nos haya acompañado y nos haya compartido su conocimiento, y a cada uno de ustedes que afortunadamente se conectan desde Yucatán, desde Mérida, desde Campeche, desde Veracruz, desde Baja California Sur, Norte, Chihuahua, desde toda la hermosa República Mexicana, siempre agradecidos. Y créanme que Medical Legal Center sigue trabajando por su tranquilidad, pero también por el desarrollo de esta gran comunidad, que esperamos lograr una sinergia para que conjuntamente todos los especialistas de la medicina podamos salir adelante sobre cualquier situación, sobre cualquier pandemia, sobre cualquier cuestión legal, y saben que estamos para apoyarlos y que siempre los acompañamos. Estén pendientes, por favor, de nuestras futuras notificaciones, porque le estaremos enterando de una nueva versión de La Voz del Residente, una nueva temporada de Masterclass y nuevas sorpresas que tenemos el próximo año para poder compartir y poder estrechar estos lazos y hacer más grande esta comunidad de aprendizaje continuo. Así es que muchas gracias por su apoyo, por conectarse cada 8 días, y nos vemos el próximo año, Dios mediante. Estamos en comunicación y buenas noches a todos. Saludos, descansen.